Todo rey tiene un ejército y todo ejército tiene generales. En el reino de la cocaína y la violencia de El Chapo había 4 generales cuyos sangrientos y violentos actos sentaron las bases del cártel de Sinaloa. Sin embargo, con El Chapo capturado y entre rejas, ¿qué pasó con estos hombres? ¿Compartieron un destino similar al de su jefe o siguen activos en la clandestinidad? Vamos a descubrirlo. 1. Manuel Aponte Alejandro Gómez Díaz. En el cártel, Manuel Aponte Alejandro Gómez Díaz también era conocido como El Bravo. Miembro disciplinado y de alto rango del cártel de Sinaloa, la historia de Aponte es digna de la gran pantalla. A diferencia de otros sicarios de El Chapo, Aponte no comenzó su vida como un marginado de la sociedad. Nació el 10 de diciembre de 1974 en Chimpalcingo, Guerrero, México, y elegiría ser miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sí, aunque parezca una locura, de 2000 a 2006, Aponte sirvió bajo el ejército mexicano antes de convertirse en sicario, narcotraficante y lugarteniente del Chapo. Este traicionero cruce de caminos ocurrió cuando Aponte fue enviado a una misión por las Fuerzas Armadas Mexicanas para localizar a El Chapo. Sin embargo, cuando se enfrentó al jefe del cártel de Sinaloa, El Chapo lo sobornó para que se pusiera a trabajar para él. Con el tiempo, El Chapo confiaría tanto en Aponte que le encargó que espiara a otros miembros del cártel y descubriera a los traidores. El Chapo lo nombraría jefe de su seguridad, y Aponte fue fundamental para ayudar a El Chapo a escapar y evadir el arresto construyendo túneles en el norte de México. Fue Aponte quien mantuvo a El Chapo por delante del ejército mexicano. En 2012 formó parte del equipo que secuestró a un coordinador de operaciones de la Marina Mexicana llamado Rodrigo Viñas. Viñas intentó hacer caer a El Chapo en una trampa, pero Aponte fue inteligente. Pidió refuerzos para crear una distracción y así poder escapar del control militar. Cuando El Chapo fue capturado por segunda vez en febrero de 2014, Aponte luchó por el dominio del cártel de Sinaloa. El 9 de abril de 2014, sus restos mutilados fueron encontrados en la Cruz de Elota. Alejandro había sido torturado y disparado varias veces. Aunque su asesinato nunca ha sido resuelto, todo apunta a miembros del cártel a los que Aponte había espiado en alguna ocasión. 2. José Antonio Torres, alias Marrufo. No mucha gente conoce a José Antonio Torres, pero todos en el mundo de la droga recuerdan al despiadado Marrufo, también conocido como El Jaguar. Marrufo era el principal sicario de El Chapo y su principal ejecutor. Era el encargado de supervisar el transporte de las drogas desde Juárez, México, hasta los Estados Unidos. Era un trabajo especialmente peligroso porque Juárez ya tenía un cártel y El Chapo invadía su territorio. La mayor parte de los antecedentes de El Jaguar están envueltos en el misterio, pero los registros oficiales muestran que Marrufo siempre había estado en el mundo de la droga. Antes de unirse al cártel operaba de forma independiente en la zona de Villa Ahumada, en el norte de Chihuahua, un estado de México. Torres también era un narcotraficante de Juárez que pagaba un canon al cártel de Juárez a través de un policía estatal corrupto. Nadie puede decir con seguridad cómo o cuándo El Chapo conoció y contrató a Marrufo. Solo sabemos que en algún momento a mediados de la década de 2000, El Chapo decidió reclamar las rutas de contrabando del cártel de Juárez y confió en Marrufo para que encabezara el proceso. En 2006 se rumoreaba que Marrufo estaba a cargo de un enorme grupo de pistoleros de élite conocido como Gente Nueva. Bajo su dirección y en nombre del cártel de Sinaloa, consiguieron diezmar el cártel de Juárez y su brazo armado, La Línea. Marrufo fue diabólicamente despiadado. De 2008 a 2012 la gente moría cada día bajo su mirada. Los registros afirman que al menos 1.600 personas fueron ejecutadas por Gente Nueva durante este periodo y bajo su mando. Uno de los golpes más audaces se produjo cuando Marrufo conspiró contra miembros del cártel de Juárez, ordenando el secuestro y asesinato de un novio el día de su boda. Era un pariente de los miembros del cártel de Juárez, y por desgracia para Marrufo también era ciudadano estadounidense. Pasó a engrosar la lista de los fugitivos más buscados de la división de El Paso de la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Y hay quien dice que ese suceso fue el que marcó el principio del fin de El Jaguar. Sin embargo, fue otro asesinato de 2009 el que pondría una recompensa por su cabeza. El 3 de septiembre de ese año, hombres enmascarados, bajo órdenes directas de Marrufo, irrumpieron en un centro educativo militar de Ciudad Juárez, reunieron a los 20 pacientes contra una pared y les dispararon a todos. 18 murieron y los 2 restantes resultaron gravemente heridos. Finalmente Marrufo fue perseguido, capturado y extraditado a Estados Unidos. Cumple una condena de 40 años en un centro de Arizona. 3. Mario Iglesias Villegas.
Mario fue en su día el jefe de la brigada de sicarios del cártel de Sinaloa de El Chapo. También se le conocía como la cosechadora, porque era un asesino despiadado. Aunque se involucró en muchos otros crímenes, fue su capacidad para matar a sangre fría a miles de personas lo que le convirtió en un asesino admirado en el cártel. Se unió al cártel de Sinaloa en 2008 y recibía órdenes directamente de El Chapo. En solo 4 años, de 2008 a 2012, Mario fue directamente responsable de la muerte de al menos 4.000 personas. Todos estos asesinatos ocurrieron dentro de Ciudad Juárez. Muchos han argumentado que la inagotable violencia de Mario fue uno de los factores que hizo que el cártel de Sinaloa saliera victorioso en su guerra contra el cártel de Juárez. Sin embargo, uno de los mayores errores que cometió en su violenta carrera ocurrió en 2010, cuando junto con Marrufo y otros sicarios propició un secuestro por venganza de un ciudadano estadounidense y sus familiares. El 10 de mayo de 2010, las víctimas fueron descubiertas muertas en Ciudad Juárez. Mario acabaría siendo detenido en 2012 y declarado culpable de numerosos cargos: lavado de dinero, tráfico de drogas, asesinatos, conspiraciones y posesión de armas de fuego, entre otros. Posiblemente debido a su naturaleza violenta, Mario no parecía tener amigos que lo siguieran a la muerte. Durante su juicio fueron sus propios soldados y colegas los que testificaron contra él. Algunos incluso habían participado en asesinatos y secuestros, pero les preocupaba más hacer caer a la cosechadora que acusarse a sí mismos. Finalmente, Mario fue condenado a cadena perpetua el 3 de marzo de 2022 por un tribunal estadounidense y se le hizo pagar una multa de $100.000 por su papel en los negocios del cártel. 4. Orso Iván Gastelum. Orso Iván Gastelum era la mano derecha del Chapo, su lugarteniente de confianza y uno de los asesinos más mortíferos del narcotráfico mexicano. Todos lo conocían como El Cholo. Era el principal ejecutor del cártel de Sinaloa, el jefe del escuadrón de sicarios del cártel y el responsable directo de sus actividades y de la gestión de sus excedentes. Sin embargo, parece que El Cholo podría haber sido el más desmedido. En una ocasión propinó una paliza tan fuerte a unos policías que el Chapo tuvo que regañarle. También se decía que El Cholo era responsable de al menos el 80% de los asesinatos del cártel, la mayoría de los cuales llevó a cabo personalmente. En 2005, el gobierno estuvo a punto de poner fin al reino de terror de El Cholo cuando lo detuvo y lo acusó de posesión. Pero tras una investigación chapucera, El Cholo fue puesto en libertad. 3 años más tarde, un enfrentamiento armado con soldados condujo a su detención y encarcelamiento, pero se escaparía solo un año después, el 9 de agosto de 2008. Esta fuga dio lugar a una extensa persecución y a casi capturas en 2010, 2014 y 2015. En 2013, mientras el ejército perseguía un convoy de hombres armados en el que supuestamente estaba El Cholo, dispararon y mataron a su compañera, Susan Flores. Ella tenía apenas 22 años y se había enamorado del violento sicario mientras estudiaba en la Universidad de Culiacán. Su muerte dolió tanto a El Cholo que apenas un mes después del trágico incidente, los habitantes de su ciudad natal encontraron 67 pancartas colgadas en su pueblo. Decían: «Los soldados la mataron porque vinieron a matarme a mí y no pudieron. La chica nunca había llevado armas y mucho menos las había disparado. Sinceramente, Cholo Iván». Finalmente, el 8 de enero de 2016, El Cholo fue capturado junto a El Chapo en un asalto a la casa refugio del narcotraficante en la ciudad de Los Mochis, en la costa pacífica de Sinaloa. El Cholo y El Chapo pudieron escapar a través de un túnel. Sin embargo, fueron detenidos en un puesto de control. Mientras que El Chapo ha sido extraditado y condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, El Cholo ha intentado sin éxito apelar su extradición. Cuando se enfrente a un tribunal de Estados Unidos, probablemente sufra el mismo destino que su jefe: una vida entre rejas por toda una vida de crímenes violentos.